Bienvenidos una vez más a una emisión de su canal Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad estaremos desarrollando el contenido que lleva por título Sistemas Electorales en América Central, el cual está desarrollado para el 8º grado. Esta transmisión, como siempre, ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa más. Iniciemos el desarrollo de la presentación. Decíamos, vamos a estar hablando de lo que son los sistemas electorales a nivel de Centroamérica. En primera instancia pasaremos a conocer qué es un sistema electoral, en qué consiste. Y decimos que un sistema electoral consiste en todos los procedimientos diseñados para elegir a quienes han de desempeñar los cargos políticos, es decir, el presidente o vicepresidente de la República, un alcalde de algún municipio, una diputada o un diputado. De acuerdo con sus objetivos específicos, los sistemas electorales se componen de reglas y procedimientos para regular los siguientes aspectos y etapas de los procesos de votación. Por ejemplo, quiénes pueden votar, quiénes pueden ser electos o electas, de cuántos votos dispone cada electora o elector, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas electorales, cómo deben organizarse los comicios, cómo deben emitirse y contarse los votos, quién gana la elección y cómo se resolverán los conflictos que se presenten durante el proceso. Es decir, están diseñados para regular todo aquello referido a materia electoral. Los sistemas electorales que se utilizan en los países son diversos. Sin embargo, los más comunes y significativos son los siguientes. El sistema mayoritario es aquel en el cual se elige al candidato que obtiene la mayoría absoluta o relativa de votos. Y está el sistema de representación proporcional. La representación política refleja la distribución de los sufragios entre todos los partidos políticos, mientras que el sistema mayoritario procura un vencedor o una vencedora para gobernar. La representación proporcional pretende establecer una distribución. Veremos ahora en esta diapositiva los tipos de elecciones y la periodicidad para la cual son electos en sus cargos los gobernantes en los países centroamericanos. Para ello nos vamos a auxiliar del mapa que tenemos en la imagen. Veremos en primera instancia cómo es que sucede la situación electoral en Guatemala. En Guatemala, el pueblo elige al presidente y al vicepresidente de la República a través de sufragio universal. Y los mandatarios son electos para un periodo de 4 años en el ejercicio del poder. Y de acuerdo a la ley, es un periodo improrrogable. Veamos ahora cómo es el sistema electoral en Belice. En Belice, la primera ministra o el primer ministro es electo para un periodo de 5 años. El sistema legal es el mismo que utilizan en Inglaterra. Recordar que Belice es una ex colonia inglesa. Eso se debe que ellos se basen su sistema electoral en el sistema inglés. Luego tenemos el caso de nuestro país.
en el cual, pues de acuerdo al artículo 154 de la Constitución, tenemos que el periodo presidencial para el cual es electo el presidente y vicepresidente es de 5 años y este comenzará y terminará el 1 de junio. ¿Qué sucede en Honduras? En Honduras el periodo presidencial es de 4 años y empieza por ley el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección. Veamos el caso de Costa Rica. En Costa Rica la elección de presidente y vicepresidente se hará el primer domingo de febrero del año en que deba efectuarse la renovación de dichos funcionarios. El periodo presidencial para el cual son electos tarda un lapso de 4 años. En el caso de Nicaragua tenemos que el presidente y vicepresidente de la República ejercen sus funciones durante un periodo de 6 años, que se contarán a partir de su toma de posesión, la cual se realizará el 10 de enero del año siguiente al de la elección. Esta situación está contenida en el artículo 148 de la Constitución nicaragüense. Y finalmente tenemos el caso de Panamá, donde el presidente o la presidenta son electos para un periodo de 6 años. Así tenemos que, si recapitulamos la información vista en la diapositiva presente, vamos a ver que hay 2 países con periodos presidenciales que tardan 6 años. Son los casos de Panamá y el caso de Nicaragua. Tenemos que en Honduras y en Guatemala, lo mismo que en Costa Rica, el periodo pues para el cual son electos son un periodo de 4 años, mientras que en nuestro país el presidente y vicepresidente son electos para un periodo de 5. Entonces tenemos que en Centroamérica el periodo máximo para un mandatario es de 6 años y el periodo mínimo es de 4 años. Veamos ahora los partidos políticos y la representación política en Centroamérica. Acá lo que haremos es un repaso de cuáles son los países más fuertes a nivel de cada uno de los países que integran la Unión Centroamericana. Los partidos políticos son las agrupaciones que se proponen alcanzar el poder del Estado a través de elecciones libres y democráticas. Un partido político es un grupo de personas que camina hacia los mismos fines de forma armónica y organizada. En un Estado de Derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político. En dicho Estado, ellos ayudan a la formación y expresión de la voluntad y los intereses del pueblo. Constituyen un instrumento fundamental para la participación política. Y ahora sí, pasamos a conocer los países más importantes en cada uno de los países centroamericanos. Decirles que esta información hemos extraído tomando como base la última elección presidencial realizada en cada país. Ojo que no vamos a ver aquellos partidos que son más antiguos, vamos a ver los que son más importantes hoy por hoy en el contexto político de la región centroamericana. Comencemos por Guatemala. En Guatemala tenemos que el partido Vamos, que es el partido más importante hoy por hoy, seguido por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, fundado en el año 2002, y el Partido Humanista de Guatemala, fundado en el año 2018. Ahí omitimos mencionar que el partido Vamos fue fundado en el año 2017. Si nos fijamos, los 3 partidos más importantes del vecino país
han sido formados en el siglo XXI. Son partidos relativamente nuevos. Veamos qué pasa en Belice. En Belice hay dos partidos importantes que de hecho son los que reparten los escaños en su Congreso. Y tenemos al Partido Democrático Unido, fundado en el año de 1973, y el Partido Popular Unido, fundado en el año de 1950. En el caso de El Salvador, tenemos que, de acuerdo pues a los datos tomados según la última elección, la elección presidencial del año 2018, tenemos que el partido político que tuvo más votos pues fue la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, partido que fue fundado en el año 2010, seguido de cerca por Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, partido fundado en 1981. Y luego, como tercer partido político más importante, tenemos a el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido fundado como movimiento guerrillero en el año de 1980. Veamos el vecino país de Honduras. En el caso de Honduras, los partidos políticos más importantes, de acuerdo pues a los datos de la última elección, tenemos que es el Partido Nacional de Honduras, fundado en el año de 1902, y la Alianza de Oposición contra la Dictadura, partido fundado en el año 2017. Partido nuevo y un partido bastante antiguo pues predominan allá en Honduras. Veamos el caso de Costa Rica. Dentro de los partidos más importantes tenemos lo siguiente. Tenemos al Partido Acción Ciudadana, fundado en el año 2000, y el Partido Restauración Nacional, partido que data del año 2005. Y como tercera fuerza política tenemos al Partido de Liberación Nacional, fundado en el año de 1951. En el caso de Nicaragua tenemos que entre los partidos más importantes, de hecho el más importante por ser quien posee el presidente de la República, está el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1961, al igual que el FMLN acá en el país, nació como un movimiento guerrillero. También está el Partido Liberal Constitucionalista, que fue fundado en el año de 1968, y como tercera fuerza política tenemos a el Partido Liberal Independiente, fundado en el año de 1944. Luego tenemos, en el caso panameño, está el Partido Revolucionario Democrático, fundado en el año de 1979, y el Partido Cambio Democrático, fundado en el año de 1998. Y luego, como tercera fuerza, el Partido Panameñista, el cual data del año de 1931. Pasemos a ver las instituciones electorales en Centroamérica y sus funciones. Una exigencia importante para las elecciones competitivas es garantizar la honestidad y la autonomía de las autoridades públicas, sobre todo de las que se relacionan con la organización del proceso electoral. En la mayoría de los países centroamericanos, un solo organismo concentra las funciones relacionadas con la organización de las elecciones. En algunos casos tienen un rango constitucional de poder público. En la región centroamericana hay dos casos en que existen otros organismos con atribuciones vinculadas al proceso electoral: el fiscal electoral en Panamá y el Consejo de Partidos Políticos en Nicaragua.
La figura de la fiscal o el fiscal electoral ha comenzado a jugar un rol importante en la persecución de los delitos electorales. Así, aumentan las garantías del sufragio. En el caso salvadoreño tenemos que el propósito del Tribunal Supremo Electoral es una administración electoral que ofrece las mejores condiciones de participación política y ciudadana al país. El artículo 80 del Código Electoral le reconoce al Tribunal Supremo Electoral la potestad reglamentaria de promulgar la normativa que facilite aplicar dicho código. Y vamos en estos momentos a compartirles un video sobre un poquito de historia sobre las elecciones en El Salvador. Este video es de propiedad de la prensa gráfica, el grupo LPG, quienes pues han editado y han creado este video. Así que ahí pues el reconocimiento como dueños, como la propiedad de este video del grupo LPG, la prensa gráfica. Y nosotros estamos haciendo uso de dicho video para efectos estrictamente educativos. Veamos y sigamos pues con atención el siguiente video. Historia de las elecciones en El Salvador. En 2014, por primera vez en la historia, más de 3 millones de salvadoreños asistieron a las urnas, a la segunda vuelta de las presidenciales en las que participaron Arena y el FMLN. Eso fue 5 veces más que lo que se votó en las últimas elecciones democráticas previas a la guerra en 1972. Mucho se ha avanzado en esta materia. Hace un siglo, solo los hombres podían votar, y la votación era oral y pública. Las salvadoreñas comenzaron a votar recién en 1952. Ya entonces se podía votar de modo escrito y secreto. Lamentablemente, los fraudes y manipulaciones fueron constantes y repetidos entre 1935 y 1977, con 10 victorias para los militares y 0 para los civiles. La primera elección libre en 50 años fue la de 1984, con un récord de 8 partidos peleando la presidencia. En 1989, por primera vez, un civil sucedió a otro civil electo democráticamente, y en 1994, el FMLN participó por primera vez. Desde entonces, el número de votantes va en aumento, de 1 millón en 1994 a 2 millones en 2004 y a 3 millones en 2014. Recuerda, hace un siglo solo los hombres podían votar y la votación era oral y pública. La primera elección libre en 50 años fue la de 1984, con un récord de 8 partidos peleando la presidencia. La democracia es el respeto a la diversidad, es el diálogo, es resolver nuestras diferencias a través de medios pacíficos. Bien, ahí teníamos el video en el cual se hace un breve recorrido histórico sobre algunas de las elecciones que han habido en nuestro país y datos pues sumamente importantes de tomar en consideración. Prosigamos el desarrollo de nuestra presentación. Una vez visto el video, vamos pues al desarrollo de lo que es la tarea Hexágono, la cual, como ya usted sabe pues y conoce de sobra, esta tarea Hexágono yo las estoy tomando como guías y asignándoles una nota. Entonces pues usted, al igual que las dos anteriores,
me la va a enviar a la plataforma Schoology en la fecha y el tiempo que yo estipule para ello. Conozcamos las preguntas que contiene esta tarea examen. Ok, primera pregunta. Más que pregunta, es una situación de investigación. Quiero que usted vaya a internet y me busque los nombres de cada uno de los mandatarios de las naciones centroamericanas, incluyendo a Belice y a Panamá. Asimismo, quiero que, aparte del nombre, me investigue la fecha en la cual tomaron posesión de su cargo de presidente. En el caso de Belice, pues el cargo es de primer ministro. Vamos a la pregunta 2. La pregunta número 2 nos dice cuáles son los requisitos establecidos en nuestra constitución política para ser miembro de un consejo municipal. Pregunta 3. Otra pregunta en la cual usted pues va a investigar. La pregunta 3 nos dice, de los partidos políticos salvadoreños actuales, ¿cuál es el que tiene mayor antigüedad? Pregunta número 4. ¿En qué año se estableció la representación proporcional dentro de la Asamblea Legislativa salvadoreña? Siguiente pregunta, la número 5. Según el artículo 72 de nuestra Constitución Política, ¿cuáles son los derechos políticos que debe cumplir el ciudadano salvadoreño? Me va a consultar la Constitución Política en su artículo 72 para poder responder la pregunta 5. Y pasamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 va usted, que más que todo también es un planteamiento, más que una pregunta, usted va a escribir los nombres de los 14 departamentos de nuestro país y va a investigar cuántos diputados le corresponden a cada uno de los departamentos en que se divide El Salvador. Esa es la situación planteada en la pregunta 6. Pregunta 7. ¿Qué es la ley de Hunt y cómo funciona esta en las elecciones? Esa es la pregunta número 7. Vamos a la número 8. Pregunta 8 dice, ¿cómo se eligen los miembros del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador y para cuánto tiempo son electos en sus cargos? Pasemos a la pregunta 9. La pregunta 9 dice, ¿qué son los derechos políticos? Y quiero que me escriba un par de ejemplos de derechos políticos. Vamos a la número 10. De acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política, ¿cuáles son los deberes políticos de los ciudadanos salvadoreños? Para responder dicha pregunta, usted va a tener que consultar también la Constitución Política de nuestro país. Y ahí están pues planteadas las 10 interrogantes que están contenidas dentro de la tarea Exaula, comprendida en el contenido de este día. Y es de esta forma como damos punto final a una emisión más de Conexión Educativa Digital. No quiero retirarme sin antes agradecer la atención que de su parte haya merecido la presente clase virtual. Esperando que nos escuchemos próximamente en una emisión más de Conexión Educativa Digital, si Dios Todopoderoso así lo permite. Saludos para todos y para todas.